Hola, mi nombre es Belén Sánchez Santiago y me toca realizar las experiencias 1 y 2 acerca del tono, por lo cual voy a requerir diferentes materiales como recipientes de vidrio, llenarlos con agua y una pala de madera para que al golpearlos podamos identificar los diferentes tonos y frecuencias de onda que se van a generar al golpear estas botellas. Estaremos ocupando 5 recipientes de vidrio, estaremos ocupando agua, una pala de madera y en este caso estaré ocupando una regla para poder medir la cantidad de agua que se está vertiendo en cada uno de los contenedores. El recipiente se debe de llenar hasta 2 centímetros del borde. Sería aproximadamente esto de distancia. Este es aproximadamente 2 centímetros del borde. El tercer recipiente debe estar hasta 4 centímetros del borde. Este es el tercero, entonces tiene que quedar aproximadamente hasta aquí. Podemos ver que el agua se encuentra aproximadamente a 4 centímetros. El cuarto recipiente, como lo indica la práctica, se queda sin agua. Recipientes con agua y vamos a identificar las diferencias en los sonidos. Se tiene que golpear el costado. En este caso podemos identificar de una manera muy obvia que hay diferencias en los tonos que se están produciendo en cada una de los recipientes. En este caso iniciamos con un tono agudo y va subiendo de tono. Este es un tono grave y este ya termina siendo un tono muy agudo. Esto va variando dependiendo de la cantidad de agua que hay en el vaso. En esta práctica nosotros podemos identificar varias cosas. Primero que nada, respondiendo a la primera interrogante en la práctica que dice, ¿existe alguna diferencia entre los sonidos que producen los recipientes de vidrio? En este caso sí, hay una diferencia en los sonidos que producen los recipientes de vidrio. A medida que cambia la cantidad de agua en cada uno de los recipientes, la frecuencia del sonido que produce al ser golpeado varía. Esto genera tonos más graves, como en este vaso, y tonos más agudos, como en este caso. La segunda interrogante es, ¿podemos hacer una clasificación entre los sonidos que escuchamos? ¿Bajo qué criterios haría esta clasificación? Yo los podría clasificar dependiendo su tono, en este caso de grave a agudo. Y también podemos clasificar estos sonidos de acuerdo a su intensidad, porque dependiendo la fuerza con lo que yo golpee el vaso, va a ser más o menos intenso este sonido. Esto depende de la fuerza que yo aplique al golpear con esta pala. Y la tercera interrogante en la práctica es ¿por qué creo que se producen estos diferentes sonidos? En este caso los diferentes sonidos se producen porque el agua cambia la vibración que yo genero con el golpe de la vara de madera. En este caso un recipiente con más agua, en este caso el que está más lleno, que es este, tiene más agua y tiene una menor frecuencia, la vibración, y en este caso produce sonido más grave, como podemos ver en el experimento. Y con el recipiente que está vacío, pues el vidrio vibra más rápido, por eso se genera un tono más agudo. Según la experiencia, se necesitan 5 botellas de agua, 5 botellas de vidrio, se necesita una pala de madera y se necesita también agua. Se tienen que llenar las diferentes botellas de vidrio con diferentes cantidades de agua. En este caso yo estaré llenándolas con ayuda de una manguera, ya que no conseguí embudo. Pero tenemos que dejar una botella vacía. La siguiente tiene que estar a aproximadamente... Una debe quedar hasta el borde, que va a ser esta. La otra a un cuarto de su capacidad, que es prácticamente aquí. La otra debe de quitar a la mitad, más o menos aquí. La siguiente debe quedar la cuarta y hasta los 3. Esta, que es la cuarta, 3/4 de su capacidad, más o menos aquí. Y la última, que es la que debe de quedar, vaciaremos las 4 botellas de acuerdo con las indicaciones
De regreso en la mesa ya, nos encontramos con las botellas acomodadas de la más llena a la más vacía. En este caso con la cantidad de agua indicada, que es hasta el borde, a 3/4 de su capacidad, a la mitad de su capacidad. Esta está... esta está volteada. A 1/4 de su capacidad y esta botella completamente vacía. Aquí vamos a comprobar dos cosas: el tono que se produce al soplar las boquillas de la botella previamente limpia, y la segunda es golpeando con la vara de madera. Primero vamos a comprobar, de acuerdo al soplido, cuál es el tono que se genera. En la primera botella y soplamos y se obtiene un sonido grave. En la segunda botella, que está a 1/4 de su capacidad, se obtiene un sonido un poco más agudo. El tercero como podemos ver, de la que tiene menos agua a la que tiene más agua, hay una variación muy grande de lo que es el sonido. Esto se debe a la cantidad de agua que se encuentra en cada una de las botellas. En este caso ahora vamos a golpearlo con la pala de madera. En este caso tenemos, esta es la más llena y esta es la vacía. También de manera alternada. En este caso podemos darnos cuenta que funciona al revés que con el soplido. En este caso la que no tiene nada de agua suena más agudo. Podemos escucharlo aquí. Y la que tiene llena de agua suena así. Suena más grave y se va agudizando el sonido dependiendo de la cantidad de aire que hay dentro de la botella. Uno de los puntos de la práctica, el primer punto dice: ¿qué sucede con los sonidos cuando soplo suavemente hacia el pico de la botella de manera alternada? En este caso se pueden clasificar los sonidos y bajo qué criterio sería esa clasificación. Cuando yo soplé a través de las botellas, como podemos ver, el sonido se produce por la vibración del aire que queda dentro de las botellas. En este caso la botella vacía, que es la que tiene más aire dentro de ella, en este caso resuena toda la vibración que yo genero en el vidrio de esta botella, y en este caso resuena en una frecuencia más baja, por lo que se produce el sonido más grave, como pudimos ver en la práctica. La frecuencia de resonancia incrementa dependiendo la menor cantidad de aire que queda dentro de la botella, y se puede clasificar el sonido de cada botella en función de su tono, yendo de la vacía, que es la grave, hacia la que está llena, que es la más aguda. Esto depende del aire que queda presente dentro de la botella. La segunda cuestión dice: ¿qué sucede con los sonidos cuando golpeo con una cuchara de madera? También se pueden clasificar de agudo a grave. En este caso lo puedo clasificar, pero de manera distinta a cuando yo soplé en el pico de la botella. Esto se debe más que nada a que ahora el sonido surge de la vibración del vidrio y en parte del agua, no solamente del aire que queda adentro. Aquí ocurre lo inverso a lo que sucedió en el primer ejemplo. La botella vacía no cuenta con agua que amortigue las vibraciones, y esto hace que vibre con una frecuencia más alta que las botellas que tienen agua, y esto hace que las vibraciones generen un tono más agudo. Entonces por eso es que la que está vacía es la más aguda, y de ahí la más llena es la más grave. También puedo hacer la clasificación, pero ahora sería de manera inversa. Esta sería la más aguda, que es la vacía, y la más grave sería la que está llena. Esto porque ahora no solamente se necesita ver qué cantidad de aire queda dentro, sino que también depende del agua, que es la que amortigua las vibraciones del golpe. Si se dan cuenta, la más llena
En este caso, las botellas con mayor cantidad de agua tienen más masa. Esto ralentiza la vibración y genera tonos más graves. Y esta, como no tiene agua, es más aguda. Esto, ahora yéndonos al punto C, que dice qué diferencias encuentras entre los sonidos que se producen cuando soplas la botella a cuando golpeas. Como mencioné anteriormente, estos sonidos se comportan de manera inversa, ya que al soplar el sonido se debe a la vibración del aire dentro de la botella, y entre más aire, esto resulta en un tono más grave. Mientras que una menor columna de aire dentro de la botella, como se puede ver en la botella más llena, en la botella con más agua, esto hace que vibre con mayor velocidad y se genere un sonido más agudo. Y ahora al golpear lo que viene siendo la botella, sucede lo contrario, ya que se debe el sonido a la cantidad de aire y al agua que hay dentro de estos recipientes, ya que amortiguan las vibraciones generadas por el golpe. En este caso, las que tienen mayor cantidad de agua, hay una mayor amortiguación por parte del agua y las vibraciones. Esto hace que vaya más lento y por eso se producen sonidos más graves en la más llena, y la más vacía vibra más rápidamente y genera un sonido agudo. En el punto D nos pide hacer una clasificación de cuando soplo la botella y cuando la clasificación que hiciste en los sonidos cuando soplas la botella o cuando golpeas es la misma o cambió. Como mencioné anteriormente, se invierten los roles la clasificación de las botellas, ya que la vacía termina siendo la más grave cuando se sopla, pero cuando se golpea terminas produciendo la mayor cantidad de vibraciones y por eso es la más aguda. Entonces, sí, se invierte lo que es la clasificación. Esta diferencia se debe, como mencioné anteriormente, porque cuando soplamos, el aire, en este caso, es el único que actúa para producir el sonido, mientras que cuando golpeamos también se toma en cuenta el agua porque amortigua las vibraciones del golpe.